Hola a todos, pues bienvenidos a nuestra primer charla en materia fiscal. El día de hoy queremos comentar un poco, vamos a platicar un poquito respecto de la declaración anual Personas Morales 2024, que como todos sabemos se presenta durante el mes de marzo del 2025. ¿Qué vamos a comentar? ¿Qué queremos por ahí mencionar? Pues los puntos claves, puntos relevantes, los puntos medulares de todo lo que las empresas, como contadores, asesores, debemos considerar al momento de realizar los cálculos en la declaración, de determinaciones y demás. Vamos a platicar un poquito de, como lo dije, aspectos relevantes, cambios importantes y pues recomendaciones, puntos claves, puntos medulares para evitar discrepancias con la autoridad. Nos acompaña, me permito presentar a los contadores, contador público certificado y maestro en estrategias fiscales, el contador Javier Ocaña Hernández. Gracias, contador, por acompañarnos. Nos acompaña el contador público, maestro en estrategias fiscales, Alejandro Villalobos Bámaca, y un servidor, contador público, maestro en impuestos, Jorge Javier González. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Primero, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la parte crucial de la presentación de la declaración anual para las personas morales? ¿Qué se tiene que considerar? ¿Cuáles son los aspectos que al considerarse impactan en la contabilidad, obligaciones fiscales? ¿Qué es lo que tenemos que considerar como información información previa? ¿Qué es lo que tenemos que tener bien amarrado en este caso respecto a nuestro ejercicio que se cierra para presentar la declaración anual en tiempo, en forma, consecuencias de una mala gestión al momento de elaborar los cálculos y de presentar nuestra declaración anual? Vamos a platicar un poquito de los aspectos básicos y las obligaciones. Primero, bueno, vamos a entrar un poquito en materia, aquí con los contadores, mis colegas. De entrada, contadores, ¿quiénes están obligados a presentar esta declaración anual, que es el punto del tema del día de hoy? Bueno, recordemos que en este mes, ¿quiénes están obligados? Las personas morales. Pero primero que nada hay que entender que personas morales, recordemos que tenemos personas morales que tributan en diferentes títulos de la ley del impuesto a la renta. Título 2, título 3. En el título 2 tenemos varios regímenes. Es en el que vamos a enfocar más, un poquito más, régimen general, sector primario, personas, régimen simplificado de confianza, de confianza, y vamos a dejar un poquito de lado las personas morales contribuyentes porque esas ya tuvieron que haber cumplido con su obligación durante el mes de febrero. Son las personas que están obligadas a presentar, ¿verdad? Cumplir con su obligación, el plazo legal que cumple que vence el 31 de marzo. Contador, bueno, los plazos ya los comentó el contador, 31 de marzo. Vamos a comentar un poquito respecto de qué información tenemos que tener preparada, tenemos que tener pues ahora sí que bien analizada, bien determinada en el ejercicio, para que la presentación de esta declaración se efectúe obviamente en tiempo, pero sobre todo en forma. Esa es la parte importante. ¿Qué es lo que tenemos de qué nos tenemos que asegurar respecto del cumplimiento del ejercicio 2024 para una correcta presentación de la declaración anual? Yo creo que al final del día, dentro del ejercicio que nos establece el Código Fiscal de la Federación, pues bueno, es un trabajo mensual, ¿no? Entendemos que la misma ley del impuesto sobre la renta indica sobre que esa cuenta de la declaración anual, al final del día, cada mes, cada circunstancia que va pasando en él, pues bueno, tiene una detonación hoy en la declaración anual, ¿no? Dentro de toda la información, ya hoy debiera estar armado todo el papel de trabajo de personas morales, de pagos provisionales, todos los envíos de las declaraciones informativas, con operaciones a terceros, todo lo establecido con lo que pueda hacer en declaración del impuesto al valor agregado, que al final del día pues es definitivo, ¿no? Es un impacto que te tiene que dar, eso es un hecho, ¿no? Algo
complicado, yo creo que las empresas, es el tema de contabilidad electrónica. Hoy preguntaríamos quién realmente envía la contabilidad electrónica, ¿no? De manera mensual. Si hubo cambios dentro de la contabilidad, ¿quién se regresa a hacer una complementaria? Porque yo creo que ahí está la parte medular, ¿no? Sí, yo creo que en años anteriores ha sido de tema, la contabilidad electrónica va a entrar dentro de la opinión de contribuyente o no va a venir. Estos casos que habían pasado en el sur y que llevó a auditorías y detectan que no está... Las multas por la falta de presentación. Correcto, las multas por no. Y entonces, una circular de todo lo empezamos a ver y dijimos, realmente estamos haciendo la contabilidad electrónica. Y digo, es para tema muy largo, porque al final del día, recordemos los requisitos de la deducción. Está debidamente registrado en contabilidad. Y es un impacto que hoy podríamos entender si la contabilidad está realmente llevada, ¿no? Desde todos los puntos. Platicamos hace rato, ¿no? El tema de una aportación a futuros a capital, donde debiera estar registrado realmente en el capital o en el pasivo. Y pues bueno, es entendible de ver, si hoy ya lo traigo en un acta de asamblea, pues bueno, va registrado, ya voy en un capital. Capital, así es. Pero si no, o sea, todavía no se entra la procedencia de que ya está en un acta de asamblea, pues bueno, debiera de quedar registrado en un pasivo y que puede convertirse en un futuro, según el periodo, en un ingreso acumulable. Exactamente. O sea, ahí está donde está la reclamación de saber el registro contable, ¿no? Y a veces dejamos por un lado ese artículo 30 del código, ese 33 del reglamento, de todas las especificaciones que deberíamos de llevar, ¿no? Otro punto, te interrumpo, perdón, otro punto que creo importante es el monitoreo. Bueno, al menos ya en este mes de marzo se presenta la declaración anual. Debiera ser también un análisis previo durante el ejercicio de temas como el coeficiente de utilidad para el ejercicio siguiente y obviamente llevar el control mensual de diferentes cálculos de prestaciones, ajuste inflacionario y demás que sabemos que impactan la declaración anual y al final del día nos viene y nos impacta directamente en el coeficiente de utilidad. Es algo que, bueno, ya una vez cerrado el ejercicio, difícilmente podemos ajustar o podemos mover, por así decirlo, pero tenemos obviamente el mismo ejercicio para ir planeando un cierre y dejar un coeficiente acorde para evitar la presentación del aviso para disminución de coeficiente del próximo ejercicio, ¿verdad? Correcto. ¿Qué más, debemos aquí información tener? Una parte bien importante, en mi punto de vista, es la balanza de comprobación. De ahí, para mí, sería un punto de partida, ver la balanza de comprobación, revisar todas las cuentas y cada una de ellas, que tengan el saldo, sea un saldo correcto, ¿verdad? Porque necesitamos ver qué estamos presentando, qué estamos informando, cómo están los estados financieros. Recordemos los estados financieros básicos que debemos presentar en la declaración anual, los que existen, ¿verdad? Con sus notas y todo. Recordemos que nos han quitado los estados financieros básicos de la declaración anual en años anteriores, sin embargo, no significa que no los tengamos que preparar y no los tengamos que revisar. Estados financieros, notas, ¿qué tenemos que revisar para llegar a esos estados financieros correctos? ¿Qué pudiéramos revisar, Alejandro? Pues bueno, de entrada hoy todo lo que pueda llegar en clientes, ¿no? Hablábamos sobre esas circunstancias y doy dos puntos de vista referente a eso, ¿no? Uno, en la estructura de clientes terminamos y se supone que de acuerdo a la ley tenemos hasta el último día del ejercicio para poder hacer las cancelaciones debidamente. Sin embargo, de acuerdo a resolución miscelánea, tenemos una facilidad que las facturas las podemos cancelar hasta antes de presentar la declaración anual. Y ahí nos encontramos con dos problemáticas. Una, si hubo cancelaciones en el previo de después del 17 de enero, después del 17 de febrero, que ya emití la declaración anual, la declaración mensual de enero, pues pueden surgir todavía muchas cancelaciones más. Hoy estamos en la gran problemática que tienes que entrar directamente a hacer una complementaria del pago provisional y que es cuantino la página. Hoy no sabemos realmente si funciona o una vez haciendo el cambio, cuánto tiempo dura. Ha tocado más de 72 horas. Claro. Cargar la información. Sí, nos ha surgido durante el ejercicio, ¿no? Metemos una declaración, pasa el mes y ni siquiera jala
el ingreso acumulado anterior. Esa es una problemática que hemos tenido natural. Y ahora llegar a marzo, prever que ya está dentro del balance, que estoy observando que tengo facturas canceladas, pues bueno, eso me da una detonación que en el estado de resultados voy a traer mayor ventas contra lo que voy a traer declarado. Entonces ahí es donde empieza la concursa, porque el SAT tiene cierta información, tú en tu balance traes cierta información y lo que trae el pago provisional traes otra información. O sea, traes un desfase entre las tres. Y efectivamente, ahí entramos con la parte que dice el contador de ver los saldos reales que traemos en el pago provisional. Y digo, perdón tomar más de la palabra, pero pues bueno, tema crucial. Yo creo que antes de estas nuevas plataformas, pues era muy común disminuir el descuento a la hora de hacer el pago provisional. A la hora que estábamos revisando pagos provisionales, pues eran las ventas, eran las deducciones y es lo que ponían. Hoy estamos muy de acuerdo que esa deducción que me dice el 25 de su primera fracción, pues esas devoluciones y descuentos o de venta, pues tiene que ir hasta la declaración anual donde vamos a ejercer esos gastos, ¿no? Correcto. ¿Cómo revisamos, Alejandro? Las nóminas, no olvidemos las nóminas. Tenemos que revisar el visor de nóminas. Tenemos el visor de nóminas que nos tiene el SAT. ¿Con qué vamos a compararlo? Con nuestra contabilidad, contra las nóminas. Tenemos que empezar a hacer cruces de información, empezar a hacer nuestros amarres globales. ¿Cuánto pagamos de nómina? Recordemos que el SAT ya prácticamente tiene toda la información y debemos estar preparados para esa información. Cruce de nóminas, ¿qué más? ¿Cuánto pagué de IMSS? Acuérdense que ahorita ya tenemos lo que es el cruce de información IN, SAT. Todas las autoridades prácticamente ya se están cursando informaciones, entonces tenemos que estar IN, SAT, Infonavit, impuestos sobre nóminas, tenemos que ir haciendo el amarre del visor de nóminas. Es otro documento importante que deberíamos estar revisando o preparando para la declaración anual. ¿Qué otro documento más debemos preparar? Bueno, es que... Digo, son muchos documentos que tenemos que ir amarrando, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo algunos de los más, de los principales que preparamos, pero documentos a revisar, digo, es demasiada información que tenemos que ir revisando minuciosamente, ¿verdad? Y es que cuando no se temas de nóminas, nos metemos en otro libro. No. Entonces, no, claro, ajustes, no. Hoy, se lo prometo, hasta el día de hoy, después de ese 1 de mayo, donde cambia la mecánica para el subsidio, se lo prometo, hoy veo nóminas que dicen subsidio para el empleo efectivamente entregado, o sea, errorzazo, o sea, está mal. O el sistema está incorrecto, o realmente no está calculándolo de manera manual. Nos pueden decir, pues traigo más de 300 trabajadores, ¿cómo quieres que vaya revisando manualmente? No. Ahí es donde entra la parte de los sistemas que parametrizados están. Perdón, te interrumpo. ¿Cuál es la fecha límite para cancelar y timbrar nóminas? La tuvimos de acuerdo a la resolución que quedó en el 28 de febrero. La fecha ya pasó. Ya pasó la fecha límite. Sí, definitivamente ya pasó. No. Queda ese enlace. La pregunta sería en código muy concreto, es decir, que la deducción, el CFDI debe de quedar en su ejercicio. No, al final del día, la cancelación y la emisión, si pudiéramos entender eso, no es deducible, ¿no? Demasiado para discutir, pero bueno, no estamos en eso. Lo que sí, y logramos entender a la hora de verificar los papeles de trabajo, yo creo que es ese famoso factor 53-47. O sea, esa parte deducible o no deducible de acuerdo por las partes exentas, ¿no? Y ahí es donde entra la parte en las que no están los papeles de trabajo, tal cual como usted lo indicaba, a veces no está representado en el balance, ¿verdad? Pero sí, hoy la tecnología ha avanzado, tenemos muchas herramientas para saber esas particularidades de las partes exentas, ¿no? Que son las mismas herramientas que tiene la autoridad para determinar discrepancias. Usted diría o no, pero yo veo algunos contadores que a la hora de hacer la declaración anual, dice, si el SAT ya me analizó y me dice que es factor 47-53, y ahí se va, ¿no? ¿Puede equivocarse la plataforma o no se puede equivocar? Sí, digo, de hecho es un tema importante porque hay declaraciones anuales que ni siquiera contemplan ese punto, los dejan en blanco. O sea, un error que va a ir a la contabilidad, debemos ir previendo esa parte, porque, digo, a lo mejor tú dices, no pasa nada, pero preparado para eso. Claro.
No. A ver, ¿cuál fue la parte exenta de aguinaldo? 3.000 ¿qué? 3.200 por poner un ejemplo, multiplicado por, ¿qué le gusta? 100 trabajadores. Ya tenemos un diferencial en la parte que tú estás considerando que puede ser deducible, contra una parte que no va a ser deducible. O sea, desde ahí, hablando del coeficiente, ya no tuvo un impacto. Claro. Esa es la realidad, Claro. ¿verdad? Porque no estamos considerando esa parte no deducible. Entonces, eso sí le Un puede impacto de pago no hay en el coeficiente de utilidad. Claro. Que, bueno, si el tema es coeficiente de utilidad, pues habría dos parámetros, ¿no? Se supone que hoy, hablando de personas morales del régimen general, pues vamos operando de cómo va el coeficiente mes con mes. Porque ahí se te puede disparar de un mes a otro, Sí. literal. Y digo, hablando de un poquito de tema, y usted nos puede referir un poquito más esa parte de la tasa efectiva que viene del coeficiente, ¿no? Podemos entrar en el tema porque en la actualidad se amala la tasa efectiva, ¿verdad? Él te da un máximo y un mínimo. ¿Y qué riesgos tendríamos? Digo, perdón preguntar, a lo mejor no estaba dentro, pero pues No, si hay que no una tasa efectiva o una autoridad pudiera detonar ciertas circunstancias. ¿Cómo estoy? ¿Dónde me estoy ubicado? ¿Cómo estoy comparado con las demás empresas? O sea, realmente estoy en el mismo, o sea, ¿por qué todas aquellas tienen cierto coeficiente de utilidad y yo que estoy en el mismo sector estoy muy abajo? Es algo que debemos ir viendo también, que debemos ir analizando, ¿verdad? ¿Qué otra cosa es importante que podemos revisar? Los ingresos acumulables. ¿Qué revisar de ingresos acumulables? Deducciones autorizadas, pagos a personas físicas, sociedades civiles, transportistas. Todas esas partes son una parte muy importante que debemos estar revisando en el tema de deducciones para el tema de declaración anual. ¿Es deducible o no es deducible? Son temas que digo, en su momento iremos platicando cada tema, porque sí es un tema que si nos ponemos aquí nos llevamos toda la noche y no terminamos. Pero son temas que podemos ir viendo a detalle. Claro. Sí, definitivamente. Ese requisito, y yo creo que vamos a tardar toda una madrugada, día y noche hablando de los simples de las primeras 4 fracciones que nos habla ese requisito del 27, ¿no? En entrada, a ver si es estrictamente indispensable esa deducción, y que para empatar a que realmente sea estrictamente indispensable, pues bueno, estamos detonando hoy algo que la autoridad incluye en ese 5A, ¿no? Del código en razón de negocios. Esa nueva particularidad que hoy empieza sobre el tema de qué es materialidad. Entonces, en conjunto, ¿es o no es estrictamente indispensable? Pues bueno, ahí viene la particularidad para ver. Hoy, perdón, hay que decirlo abiertamente, hoy las empresas dicen, va este gasto y métalo deducible. ¿Cómo? No sé, pero hay que meterlo. Y entonces tú empiezas a emparejar sobre, ¿es estrictamente indispensable? ¿Cumple con la materialidad? ¿Da la razón de negocio ese beneficio económico? Entonces dices, y que, bueno, creo que la fracción tercera es el preámbulo a lo que hoy la autoridad está ejerciendo, ¿no? Es estar debidamente amparada con un comprobante fiscal y que le dice que debo de cumplir los requisitos de acuerdo al 29 y 29A. Dando clases, le digo a los chicos, el CFDI debe ser perfecto, literal, perfecto. Una equivocación, una detonación en el CFDI y realmente no debe ser deducible, ¿o sí? No cumple con los requisitos fiscales, ¿no? Que me establecen el 29 y el 29A. Entonces, por lo tanto, como usted lo decía, estamos viendo esas particularidades y dices, pues bueno, no sé, no reviso el CFDI, ¿no? Puntos a considerar, el uso del CFDI, muy importante hoy, forma y método de pago. Hoy la plataforma todo lo manifiesta, el pago de una sola exhibición, complemento de pago, errores garrafales, no emiten complementos, o emiten los complementos y incluyen facturas pago en una sola exhibición, y desde el aire te lo duplica. Entonces, todo La plataforma, sí, claro, la te lo plataforma. duplica, es correcto. Y pues bueno, la pregunta es, ¿se le puede mover o no se le puede mover? Porque cuando ya viene ajustado dentro de esas facturas en el pago provisional, ya no tiene ni para dónde moverle. O sea, sí hay rangos para disminuir y para aumentar, pero ¿cuál es el beneficio en el que lo vas a dar? ¿Cuál es el riesgo? Estar con el papel bonito. Claro. Sí, de entrada fiscalmente puedes estar en lo correcto, pero no te exime de una revisión y tienes que aclarar. Tienes que tenerlo bien documentado, ¿verdad? Claro. Hoy,
Claro, definitivamente. El por qué. Probablemente pueda ser la plataforma está dañada, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual, digo, estamos hablando de persona moral. Recuerdo un acto de una persona física donde la persona física no me daba el acumulamiento con el ordinario. Correcto. O sea, tienes que buscar, ¿no? Sí. Y digo, hablando de eso, algo muy importante que se debe considerar es cuando exista un error en plataforma, lo primero, curar en salud. A través de mi portal, hacer un caso aclaratorio del por qué. Tienes una secuencia que cuando llegue la autoridad a preguntarte el por qué, creo que tienes la herramienta necesaria para decirle, claro, en la fecha tal que tú me estás indicando, porque la plataforma estaba de manera incorrecta, hice un caso aclaratorio. Y yo creo que es lo esencial. Quienes lo hacen muy pocos, ¿no? Y en ese riesgo de más trabajo, el no hacerlo, yo creo que el informar a través de mi portal da mayor satisfacción al menos a nosotros, ¿no? Para el contribuyente. Claro. Cambios importantes en la plataforma para la declaración anual 2024 para 2025. Corrígeme si estoy mal, no tenemos. La última fue 2023 para 24, fue cuando se modificó por ahí fue variación exactamente. Fue la última variación, el último cambio que tuvimos. 24, la plataforma sigue igual, ¿verdad? Sí, de hecho, dentro de la prueba piloto que pone, le decía al contador ese día, estaban los 4 estados financieros, ¿no? Dentro se fue acoplando un poquito a la plataforma, ese 14 de febrero, donde vamos al SAT por la nueva plataforma que hizo el cambio, pues bueno, que sorpresivamente nos metemos a ver y definitivamente ya lo había quitado, ¿no? Pero eso no exime a no hacer los 4 estados financieros, correcto, ¿verdad? Porque hoy vemos en las empresas y quién lo lleva el estado de flujo de efectivo. Recordemos que la obligación de presentar e informar los estados financieros al Consejo de Administración cada año mediante un acta. Claro. No nada más es que lo tenga que hacer en mi declaración anual. Estoy obligado a informar los resultados de mis operaciones del ejercicio. Por supuesto. Sí, es una obligación que tengo de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y cuando entró esa nueva plataforma de decir declaración anual, pues todos se quedaban, ¿cuál es el método directo? ¿Cuál es el método indirecto? O sea, llegamos a tal grado que ni siquiera sabíamos referente a eso, ¿no? Y por eso la importancia, ¿no? De estar las empresas, de estarle dando sus estados financieros, y no solamente el balance general, no solamente el estado de resultados, ¿verdad? O sea, sino también manifestar ese estado de cambio de flujo de efectivo y el cambio de capital. O sea, debe de estar todo coordinado, ¿no? Todo debe entrelazar, y ahí es donde damos certeza, lo decía el contador, sobre el balance general que estamos viendo sobre eso. Sí, al final, como comenta el contador Ocaña, no tienes la obligación, o no hay obligación de presentarlo en tu declaración anual, ya, pero no te exime la obligación de que tengas que seguirlo llevando y presentarlo en un acta, ¿verdad? Sí, claro. Son esas cosas obligadas por la parte de detrás de bambalinas, pero que lo debemos efectuar, ¿no? Claro. Otra vez, regresándonos a la contabilidad electrónica, ¿quién lo emite? Pues yo creo que la autoridad tendrá por dónde venir. Eso es una realidad, porque de acuerdo al código, pues sí, son de los que puede tener circunstancias para una multa. Correcto. ¿Sí? ¿No? Y no es una multa muy barata tampoco, ¿verdad? Hablando referente a eso, pues bueno, para ir viendo ese tipo de cuestiones de estar haciendo la contabilidad electrónica. Correcto. Dentro de la declaración anual tenemos por ahí sobre todo dos tipos de resultados, el resultado contable y el fiscal. ¿Quién me puede comentar un poquito de las diferencias sobre el resultado, o la diferencia entre el resultado contable y el resultado fiscal? ¿Qué impacta dentro de la conciliación fiscal contable para llegar a un resultado fiscal? Okay. Recordemos que todos estamos obligados a llevar una contabilidad financiera de acuerdo con las normas de información financiera. ¿Qué nos da ahí? La información financiera, todos los eventos que van sucediendo en la empresa. Sin embargo, en la ley del impuesto a la renta tenemos muchas ficciones, ¿verdad? Un ingreso acumulable para efectos del impuesto a la renta puede pagar impuestos.
En la contabilidad tenemos ingresos que no son sujetos a gravámenes. ¿Sí? Tenemos uno que se viene a la mente, es una actualización de un saldo a favor de impuestos, que lo tenemos en la contabilidad financieramente porque es un ingreso, ¿verdad? Sin embargo, para efectos de ICR no lo acumulamos, no paga impuestos, ¿verdad? Deducciones, recuerden, las muy comunes tenemos que, por tener deudas, porque es parte que los dueños de las empresas no entienden, que por qué por tener una deuda tienen que pagar impuestos, ¿sí? Es una parte muy importante que es bueno, necesario explicarles que tener deuda te vas a ver beneficiado con ese dinero. Recordemos que el dinero en el tiempo, lo mismo que va un peso hoy, el día de mañana ya no vale lo mismo. Y entonces eso te va a hacer un efecto inflacionario que te va a hacer que tú pagues impuestos. ¿Qué otra cosa tenemos? Recordemos que tenemos las depreciaciones que para efectos contables, que utilizamos una tasa de depreciación de conformidad con las normas de información financiera, y para efectos fiscales tenemos otra tasa fiscal. Las tasas no son las mismas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a conciliar las diferencias, partiendo de un resultado del estado de una utilidad contable para llegar a un resultado fiscal. Y así hay muchos temas, ingresos acumulables y deducciones que son meramente fiscales, ¿sí? Que se puede decir que son ficciones en la ley del impuesto a la renta. Claro. Es la parte donde tenemos la diferencia en un resultado, utilidad contable y utilidad fiscal. Y digo, otro dato muy importante que a veces se les va dentro de las empresas a la hora del registro, esas actualizaciones tal cual como usted decía, pero ya no de devoluciones, sino de esas actualizaciones por pagar de manera tardía del mes completo dentro del pago provisional, que si bien entendemos de acuerdo al código, pues el recargo es deducible, pero la actualización no. O sea, si no va a ser ni acumulable, pues tampoco va a ser deducible. Entonces, esas partidas, pues bueno, también van como registros contables no fiscales, ¿no? Entonces, ahí, viendo esa particularidad, esos anticipos que nos incluye la autoridad, porque a lo mejor no están dentro de un estado de resultados, pero pues bueno, pues ya te dice acumulan, ¿no? Entonces, ahí esas cuestiones que hay que revisar. Hace rato usted hablaba de verificar todos esos facturas que no están pagadas, que provienen de personas físicas, sector primario, sector de agapes, todos aquellos que vienen de flujo efectivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para variar un poquito en ese cuestionamiento, y que de entrada, pues sí lo tiene registrado, pero no es una deducción fiscal. Estamos en ese entendido, porque al final del día, si está registrado contable o está pagado, no debiera ser parte de manera fiscal, ¿no? Es esa partida en la que yo acumulo, tú deduces, ¿no? Que hasta no existe lo que conocemos como simetría fiscal. Correcto, como simetría fiscal. Más allá no está la palabra, ¿no? Pero esos cuestionamientos igual, a la hora de verlo ya aquí en vivo con las empresas, pues dices, me hace falta, y terminas entiendo esas deducciones, ¿no? Por eso es muy importante revisar, llevar la guía realmente si esa deducción debe entrar o no debe entrar, ¿no? Esas partidas del ajuste anual por inflación, a lo que se refería, pues bueno, habría que cuestionar cuáles son las cuentas que entran ahí. Justamente platicábamos referente a ese tema, y yo le preguntaba, en la cuenta de clientes, ¿qué es lo que va adentro para el ajuste anual por inflación? Porque entendemos que traemos una cuenta por cobrar, donde viene clientes, traemos ventas y traemos un IVA pendiente. Lo común es que tome el saldo final de clientes. Sin embargo, estamos en el entendido que ese impuesto por pagar no debiera ir dentro de ese cálculo de ajuste anual por inflación, y solo debiera de tomarse las ventas, ¿no? Como la parte del gasto de proveedores, y pues bueno, es una parte de las que hay que estar verificando. Otra pregunta, y se la dejo a usted al aire, es ¿cómo conciliamos esa parte del ISR, del pago provisional? ¿Entraría o no entraría dentro de ese ajuste anual por inflación? Porque al final del día es ver dónde está esa partida, ¿no? Si es un saldo a favor ya dado o no, a diferencia o la que sí puede ser la del IVA a favor, porque esa ya está declarada y ya está manifestada porque es de manera determinada, ¿no? A uno. Pero el pago que esa cuenta de la declaración anual, pues bueno, todavía vas a tener un resultado fiscal con él. Entonces la pregunta sería, ¿entra o no entra? ¿No? Y ahí es donde se cuestionan realmente si pudiera o no. Pero sí, es revisar cada una de las cuentas. La verdad que
la ley del impuesto sobre la renta a la hora de haber reajustado por inflación, pues bueno, prevé ciertas características de las partes de deudas con las de crédito y ir revisando cada una de ellas. Pues bueno, es importante. Es un tema esa partida de la justa por inflación realmente, digo, o sea, hay muchos temas ahí, digo, para desarrollar y ver en el tema del ajuste, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, dentro de la declaración anual, como sabemos, hay algunas obligaciones que se tienen que cumplir, entre ellas una muy importante es la determinación de la participación de los trabajadores en las utilidades, comúnmente PTU. En un sentido histórico o a muy grosso modo, la idea que tenemos de la PTU es que pues, mi utilidad por el 10%, eso es lo que se reparte durante el mes de mayo. Bueno, aquí el contador Alejandro, que especialista en este tema, quisiera que nos comentaras, salvo lo que me diga el contador Ocaña, que comentaras un poquito respecto del tema del cálculo de la PTU, implicaciones, bases, límites. No sé si quieres comentar algo. Claro, digo, gracias por esa. Sin embargo, yo siempre he dicho que dentro de la parte mentora, siempre el contador Ocaña ha sido un mentor mío y vamos siguiendo los pasos, porque al final del día, en el tema de seguridad social, los dos hemos estado. De hecho, usted inicia y vamos con esa cuestión, ¿no? Pero le cedo primero la palabra. Adelante, contador. Sí. El PTU, digo, recordemos el cálculo de la PTU. Ahorita la PTU, recordemos que está muy alineada al que nos manda la Constitución. Anteriormente era un tema totalmente desalineado, nos incluía algunas partidas fiscales, pero íbamos desalineado con la Constitución. Actualmente ya lo tenemos muy alineado la determinación de la PTU. A grosso modo, así, de una forma sencilla, ¿sabes qué? Pues cuánto es tu utilidad, menos tus deducciones, esa es tu base para PTU. O sea, alguna partida por ahí que para efectos fiscales, que tiene que ver con el tema de exenciones por sueldos, bueno, te doy la oportunidad que esa parte sí la descuentas, sí la incluyas para el cálculo de PTU y determines tu base, ¿verdad? Esa parte es a grosso modo como la determinamos. ¿Cuánto tuve de ingresos acumulables? Por ahí tenemos la parte de los exentos de los sueldos, las deducciones autorizadas, que esas sí juegan todas, ahí me da mi base para PTU. Por aquí la pregunta, ¿cuánto voy a pagar de PTU? ¿La voy a pagar toda? ¿Una parte? ¿Cómo lo registro? Son temas importantes que vienen derivados del tema del PTU. Ya tengo mi PTU, ¿qué hago con esa PTU? ¿Cuánto registro? ¿Cuánto pongo en el anual? ¿Pongo lo que el anual me sugiere o pongo lo que yo, porque me da la opción? El sugerido, el cálculo que yo tengo, ¿cuál pongo? ¿Cómo lo registro contablemente? Claro, sí, definitivamente ahí está el chiste, ¿no? En la parte calcular. Si a mí me dicen, yo soy muy fiel a indicar que no la pongo yo de manera automática, la pongo de manera manual. No, porque al final me va a establecer la plataforma tal cual ingreso de las deducciones, la utilidad y sin olvidar los sueldos y salarios. Okay. Ahora, la noción de mecánica de cálculo, que al final fue reformada dentro de la Ley Federal del Trabajo. ¿Fue qué, perdón? Reformada dentro de la Ley Federal del Trabajo, que nos establece que para el pago de ese 10% dentro de la utilidad, pues bueno, hay una limitante, ¿no? La limitante le da los 3 meses de salarios o las últimas 3 PTU repartidas hacia los trabajadores. Y por eso es muy importante, ¿no? Yo creo que hasta el último día de diciembre del 31, amanecer el 1 de enero, de entrada ya sabemos todo lo que pasó por nóminas. O sea, definitivamente, hoy, si cerráramos, yo creo que en enero pudiéramos tener la declaración anual. Obviamente entendemos que faltan procesos y en el que se va verificando y alineando y todo, ¿no? Sin embargo, habría que considerar, porque cuando la PTU manifestada es mayor que la que me da el cálculo de 3 meses de salarios o los últimos 3 meses de la PTU, pues bueno, ahí es la pregunta del contador. ¿Qué es lo que voy a pagar? Son 3 años. Los últimos 3 años. No son los últimos 3 años de PTU repartidas. Entonces, ¿cuál todo? Al final te dice que le des la que le beneficia al trabajador, ¿no? La que le dé el beneficio al trabajador. Sin embargo, solo, no sé, si ponemos hoy 350 de manera diaria, estamos hablando casi como 11,000 pesos de manera mensual. Entonces, esos 11,000 multiplicándolo por, no sé, 10 trabajadores, ya nos da que 120,000 por 20 trabajadores, pues ya estamos sobre los 600, ¿no? Sobre esa circunstancia hay que ver cuál es la utilidad que es. Si la utilidad fiscal para
que te da para el rango de ver sobre el 10% es mayor que lo que te toca repartir, pues bueno, vas a repartir la parte que nada más corresponde de acuerdo a la ley federal del trabajo, ¿no? Y la otra, pues bueno, al final del día no saldrá de ninguna cuenta porque el fichero tendrá que quedar en la empresa, o me equivoco, no se reparte, o sí. Se le queda, se puede decir, los socios. Es algo que ese fue el beneficio que obtuvieron con la reforma. El beneficio, claro. Sin embargo, la práctica al final, dicen los socios, no, hay que repartir al cual que corresponda al cálculo anterior que traíamos manejando, ¿no? Y la pregunta queda al aire, es decir, pues, ¿qué pasa con esa PTU que se dio por excedente? Bueno, aquí digo, ya aquí nos meteremos en temas ya de seguridad social, ¿verdad? Ya cuando nos excedemos, ¿es PTU o no es PTU? Correcto. Digo, ya es otro tema que también, digo, pudieron platicar, ¿verdad? En su momento. que es un temazazo, ¿no? Sí. Hablar sobre ello. Pero sí, dentro del cálculo previo a lo que se debe de generar, pues bueno, esas son las partes de revisiones que se deben de ir verificando, ¿no? Y que debiera de quedar dentro de la balanza 13 para el ajuste, ¿no? Porque si no tendríamos una detonación en un pasivo por una PTU por pagar de un ejercicio con la que va a salir, y entonces tendríamos un pasivo ahí que siempre podríamos arrastrar. Sí, hay criterios, digo, son respetables cada criterio y la forma de registro, ¿verdad? Pero pues, sí, digo, yo estoy en el mismo sentido que tú, que igual que registrar lo que efectivamente se va a pagar, no lo que me arroje del cálculo, ¿verdad? Correcto. Que son diferentes. Sí. Y que por eso la ley federal del trabajo nos deja esa parte, ¿no? Ya entra el razonamiento de quién es mayor categoría, si constituye la renta, la ley federal del trabajo, pero usted inició con algo, la constitución política. Y yo creo que esa es la que está por encima de todo, ¿no? Sobre esa cuestión. Muy bien. Dentro de la presentación del anual, pues bueno, ya hemos platicado, ya han comentado aquí los contadores respecto de frecuentes errores, omisiones al momento de presentarla. Vamos a ahondar un poquito más en cuáles son, oyéndonos por puntos, cuáles las principales omisiones al momento de presentar una declaración anual. O sea, en el día a día, al momento de estar llenando, de estar presentando, de estar calculando o de elaborar una declaración anual, ¿cuáles son las principales omisiones en este caso? Aquí una de las versiones quiero ir un poco técnico en lo que es en el formato, de forma, no tanto en papel de trabajo. Cuando empiezo a llenar el aplicativo, me dice ciertas preguntas. Si no me recuerdo, dice, ¿estás obligado a examinarte? Tal vez pusiste al practicante a llenarla y le puso que sí. ¿Cuál es la consecuencia que le pusiste que sí? Híjole, no estás obligado. No vas a presentar un dictamen. El DICIF, ¿debo o no debo presentarlo? ¿Ya revisaste esa parte? O sea, son errores que a veces cometemos. No estoy obligado al DICIF. Híjole, ¿ya revisaste que rebasaste el monto o no? O sea, son partes de errores que cometemos a veces que nos pueden traer una consecuencia. O marcarle un que sí o marcarle un que no, estando obligado. Algunos en el llenado, ¿verdad? Y digo, y como ese mucho más, digo, aquí uno es muy común que Alejandro, digo, es un experto en esa parte de los FDI, anexo 20 y todo eso, ¿verdad? Algunas inconsistencias, ¿qué debemos estar conciliando? ¿Qué debemos para el llenado, verdad? Platícanos un poquito, Alejandro. Sí, yo creo que dentro del ramo de lo que hoy es el comprobante fiscal digital por internet, hay muchas aristas, ¿no? Si bien es cierto, resolución miscelánea da esa primicia de que emitas el CFDI teniendo tú la certeza de que te va a pagar en el mes, que puedas emitir el CFDI en pago en una sola exhibición. Pero normalmente a veces no logran la persona hacer el pago. Pues bueno, ahí hay un doble trabajo, ¿no? Que es cancela el CFDI, emite nuevamente el CFDI ahora en PPD, pero algo muy importante, ¿no? En esos cambios de forma de cancelar el CFDI, porque si bien no estoy en lo incorrecto, ese artículo 29, letra A, en sus últimos párrafos, que indican que la cancelación debe estar debidamente justificada. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿realmente está debidamente justificada la cancelación del CFDI? Estamos en ese riesgo de decir, hoy cancelo un CFDI con nota de crédito y que la misma ley te dice que no vas a darle efectos fiscales cuando quieras hacer ese tipo de simulación o al final del día quieres simular esa partida
de cancelar un CFDI con una nota de crédito, bueno, con un CFDI de egreso, que no debía, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, hay que verificar que el CFDI venga pago en una sola exhibición cuando sea en el momento del pago, ¿no? Yo creo que está ahí el tema, cuando en el momento se dé, emite un CFDI pago en una sola exhibición. Cuando no sabes la forma y no te han pagado, yo creo que la manera más fácil para cualquier empresa es el PPD. Y no olvidar ese complemento de pago. Yo recuerdo que ese 2016, cuando empieza a surgir lo del complemento de pago, referente a eso, la autoridad indicaba, es una ayuda de manera administrativa. Hoy, muchos años adelante, puedo decir que efectivamente el complemento de pago es una ayuda administrativa para llevar un control realmente si está emitida. Errores muy cruciales es cancelar la factura y decir no se llevó con la operación y hacer otro CFDI, cuando en realidad lo que se debió de haber hecho es relacionar el CFDI y aplicar el 0,4 sustitución de CFDI previo, ¿no? Eso da a indicar que tuvo una factura que no debió de haberse emitido o tuvo algún error de acuerdo al 29 y pues bueno, se tuvo que emitir nuevamente, ¿no? Esa descripción del producto o servicio. Estábamos en un evento y escuchaba a un máster en tecnología dentro del SAT y hablaba referente sobre cuando aparecieron todos esos códigos agrupadores. Porque bajábamos el anexo 20, bajábamos la guía en Excel y era sin fin de códigos, ¿no? Y al inicio de su creación, pues tenían dos conceptos, ¿no? Una, vincular con todos esos gastos que venían del extranjero para más o menos empatar con ese tipo de protocolo. Y dos, iban a hacer un metadato con todo eso. O sea, lo que ellos querían era realmente verificar cuáles eran las actividades donde iba a estar lo más vulnerable y hablando de ese 69B, ¿verdad? Complemento de facturas. Sin embargo, hoy entra algo que se denomina, o bueno, que ya hoy el plan maestro del año pasado establece sobre la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esa inteligencia artificial que hoy viene a desarrollar, pues ellos mismos decían, ese código agrupador ya sirve. O sea, literal, no es que no sirva, ojo, solamente que en su proceso, ya hoy la inteligencia artificial que lo que hace es aprender y aprender y aprender del contribuyente, hace que sepa más de ti y pueda leer esa descripción de un producto. Correcto, que al final del día es otro tema que también conviene comentar, el uso, toda vez que la autoridad hace uso de herramientas tecnológicas o inteligencia artificial, en este caso para auditorías, para revisiones, vemos todos los días en los famosos avisos y los correos y el buzón tributario y estamos llenos de avisos hasta nos recuerda a la autoridad que tenemos que presentar una declaración futura. Entonces es algo ya, realmente los sistemas del SAT pues ya van siempre un paso adelante. Es un tema que también conviene comentar, ¿no? Cómo aprovechar el uso de herramientas tecnológicas o inteligencia artificial para pues tratar, si no alcanzar a la autoridad, mínimo estar a la par o un poquito abajo y tratar de aprovechar esta parte para poder identificar mis posibles discrepancias, adelantarnos a la autoridad, ¿no? Claro, de ahí otra vez, yo creo que tiene sentido cuando dice ¿qué revisión estamos haciendo ese balance general, ¿no? ¿Hasta dónde están esos CFDIs que deben de estar emitidos? Hablando de la tecnología, hoy los sistemas que al final del día pasan de pack en pack, cancelas un CFDI, pero en el SAT no está cancelado. Entonces tú crees que tu sistema está cancelado, pero realmente en el SAT no le está. Entonces, ahí vienen esas vigilancias profundas donde a través de CFDIs recibidos tengo tanto y tú en la declaración anual tienes tanto. Y que hablamos anteriormente, ¿no? Sobre los papeles de trabajo. Yo creo que uno de los temas, pues bueno, a verificar, y digo, ya teniéndolo aquí, sería una muy buena pregunta, es ¿qué pasa con esa venta de activo fijo que yo termino vendiendo
realmente todo es acumulable, no es acumulable. Yo, sí. Bueno, ahí en el tema de activo fijo, pues recordemos que digo, hay un artículo específico para la venta del activo fijo, ¿verdad? ¿Qué tratamiento le debemos de dar? Recordemos que cuando la adquisición, ¿qué tratamiento le damos? ¿Cómo lo hacemos deducible? ¿Todo? ¿En porcentaje? Acuérdense que vamos deduciendo en inversión una parte cada año. Asimismo, cuando lo vendemos, ¿cuánto nos queda por depreciar? Correcto. En base a eso hacemos el cálculo. Ya me lo deprecié todo. Pues ya no tienes nada. Todo acumúlalo. No hay, todo es utilidad. Claro. Es la parte que también es un error que también se comete en los activos. ¿Por qué? Desde la forma en que cómo lo contabilizo. Es un error que lo contabilizan como venta y te vas y revisas la balanza, el activo y lo traen por toda la vida, nunca le dieron de baja. Correcto. Son errores muy comunes que vemos en la contabilidad. Pero retomando el tema, yo quiero ver un tema de PPD que tú mencionabas, que es muy importante, que es muy común. Sobre todo, visto que lo hacen las empresas muy grandes. Tengo una factura de diciembre, PPD, bien hecha todo. Llegó enero, no te la pagaron. Quiero que me la canceles porque si no, no te la pago. Correcto. Sustituido. El tema es que me va a aparecer la acumulación en enero para mi pago personal. Y si no tienes cuidado, ahí la va a estar acumulando. Recordemos cuándo la debemos acumular. 25 o 24. Claro. Son temas que son muy comunes porque si no me la haces, Sí, bastante. no te pago. Y ay, canijo. ¿Y qué hago? Sí, ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? Es muy común el famoso contador. Es que me dice el cliente que si no cancelo y refacturo no me va a pagar. Y Pues, el PPD, o sea, la factura está bien hecha. O sea, ¿para qué claro. existe tu PPD? Correcto, Claro. sí, sí, sí. Yo solo estoy dándole aquí los artículos dentro de la mente, pero recordemos que para que sea deducible, no hay que perder la instancia primero de los postulados básicos. Yo creo que a partir de ahí, porque ya se pudo haber dado el servicio en diciembre. Correcto, ¿cuáles son los momentos de acumulación? Correcto, se pudo haber dado la enajenación, la prestación, el uso o goce, lo que sea. Y desde ahí partimos. ¿Cuándo se dio? Independientemente del CFDI, del que se haya dado. Entonces, yo creo que es una problemática más para quien pide la refacturación, porque en sentido estricto, él no la va a deducir ni en 2024, o en 2025 la va a deducir. Claro que sí que no. Y traemos una problemática, porque al final del día terminamos acumulando para 2024 y terminamos acumulando para 2025. Porque esa es la realidad, porque en el todo del IVA hay que ver, porque al final del día, ¿cuándo queda pagado? ¿Cuándo lo vas a hacer? Entonces, esa particularidad es, claro, por supuesto, es muy común. No, yo creo que en el tema, por ejemplo, que vemos un poquito más de transporte, eso lo vemos muy a menudo. Te dicen los clientes, a partir del 15, ya no quiero que me factures nada. A partir del 15. Factúramelo hasta el siguiente ejercicio. Y yo digo, ¿y la carta aporte? O sea, ¿dónde queda ese CFDI? Porque no me digan que del 15 al 31 no hay ningún camión de la ciudad. Es cuanto más movimiento hay sobre él. Entonces, definitivamente yo me quedo con eso. Sí, claro, te empezaste ese asunto. El tema de la refacturación. Yo creo que si tú sabías que ya la factura estaba bien y que a lo mejor es un error tuyo contabilizar, pues ponlo. ¿Por qué te dicen? Se me olvidó. Es que se le olvidó contabilizarlo y ya cerraron sistema. El problema es de él, no mío. Claro, Es muy común, es un error muy común. Otro error, ¿cuál sería? Que nos da, es el coco de todos los contadores, y no me digan que no. El costo de ventas. ¿Cuál es tu sistema de costeo? Ni sabes cuál es. Ahí le andamos inventando que el costeo directo, el costeo el más fácil, es el que andamos inventando. Y que no sabemos, digo, porque el costo, digo, en lo personal a mí los costos no me gustan. Ahí nos vamos con el experto de costo que ve esa parte. Pero ¿quién lleva un sistema de costeo correcto? Un error, el día que la autoridad nos revise, ahí nos va a encontrar todos los errores. Hay muchos. Claro. En costos. Claro, que al final del día, en esa parte del costo es cuando traes la diferencia con lo que va a tener la autoridad. Porque hoy cree que todo lo que está emitido en el SAT es lo que tú debes de traer en deducción. Exactamente. Sí. Pero pues ahí es donde viene la partida, ¿no? Deducción de inversiones en el CFDI. Probablemente de esa utilidad de la enajenación de activo, pudiste haber tenido una ganancia o una pérdida. Los siniestros, ¿qué pasa con el siniestro? ¿Es un ingreso acumulable o no es un ingreso acumulable?
Porque al final del día te dice la ley, oye, bueno, te voy a dar chance de que no lo acumules siempre y cuando vayas a comprar un activo nuevamente. Oye, pero no va a ser de que tuve un siniestro por un camión y me compré un Sur. Pues no. No, tiene que ser las mismas para que siga Claro. la misma mecánica. Sí, claro, la misma mecánica sobre ello. Y te da el tiempo. Si te sales del tiempo, te dice, hey, una prórroga más para darte sobre esa acumulación del ingreso. Son otras particularidades que se tienen que observar dentro de esa declaración, ¿no? El ajuste anual por inflación y todo eso que no lleva CFDI, es importante lo que usted decía, el costo. Creo que pudo haber una variación de un inventario de un ejercicio anterior que pudo haber tenido un apalancamiento muy fuerte, terminó con un inventario alto y en este ejercicio pudo haber costeado más. Obviamente va sobre la venta, ¿no? Pero como tuvo anteriormente, pues bueno, te gusta haber quedado con un inventario más corto y pues bueno, eso te produjo hacerte menos inventario en el ejercicio actual y deducir el inventario acumulado del año pasado. Es donde se pueden generar diferencias, claro, en deducciones. Y entramos a la misma. Y lo que decía el Costa, entre más apalancamiento, pues bueno, hay que checar el ajuste anual por inflación, porque pues bueno, eso te atribuye que tienes que tener un endeudamiento, pues no todo es de gratis, ir a la autoridad, no. Correcto. Comentábamos al inicio, bueno, parte de los puntos a mencionar es posibles sanciones, multas por no presentar la declaración. Obviamente, por no presentarla en forma, pues hablamos de revisiones por discrepancias, pero por no presentarla en tiempo, cada vez yo creo que es algo ya muy general. Cada vez ya nos topamos con que la autoridad a los 5 días de no presentar mi declaración provisional, ya tengo, si no un mensajito ahí por correo, un requerimiento, un acto administrativo, un buzón tributario. Y si no presentas en 3 días, viene la multa directa. Entonces, pues bueno, en temas no sabemos, es una realidad, salvo lo que ustedes puedan comentar, pero en el caso de no presentar mi declaración o la declaración anual de personas morales el día 31 de marzo, ¿qué esperamos en cuanto a sanciones, en cuanto a multas? ¿Qué me pueden comentar? Bueno, de entrada, pues digo, una sanción como tal, recordemos lo que nos señala el código, la espontaneidad, ¿verdad? Pero pues si bien es cierto que pues ahorita no presentamos hoy y mañana ya puede estar ahí en el buzón. Recordemos que ya nos pasó en el pasado. No presentamos qué nos pasó, al día siguiente ya lo teníamos en el buzón tributario. Aquí no es la excepción. Aquí, ¿qué no va a pasar? Pues no van a requerir. Te doy un plazo, pero te doy un plazo para que le presentes. Ya te dan cierto tiempo, la presentamos, cumplimos, pero ya no te quitan la multa. ¿Y qué pasa si no hago caso en el tiempo que me dijeron? Otra multa. ¿Y en qué puede derivar? Me cancelan sellos. Correcto. Digo, es alguna de las consecuencias que puede. Crédito fiscal y un sello. ¿Qué hago si me cancelan sellos? Sí, claro. ¿Qué va a pasar? Y bueno, yo creo que dentro de la postura de ese 17 en Chavis, desde el día siguiente el autoridad puede cancelar los sellos. Correcto. Sí. O sea, nada más. Que de hecho ha sido algo muy común de interrumpir, perdón, recientemente lo hemos visto, restricción de sellos. Hoy en la mañana ya no pude facturar, voy a mi buzón tributario y tengo el aviso hoy mismo por sellos restringidos. Pudiera ser diferencias que la autoridad detecta o que presume y que no sean procedentes y que me voy a clavar en un día, pero por lo pronto ya tengo mis sellos restringidos 2 o 3 días en lo que se liberan. Entonces ya es también un poquito más común el tema de la restricción de sellos, ¿no? Sí, a ver, solo hay que ver la mecánica de los presidentes pasados, ¿no? Cómo vienen aislando todo en cuestión de materia fiscal. Y no recuerdo hacia atrás que vinieran multas tan seguidas. O sea, sí las emitían, pero no era como tan recurrente. Por eso hablaba hace rato de la inteligencia artificial. Si hoy entendemos, estamos hablando de que hoy la autoridad trae entre 72 y 75 bots trabajando, ¿no? Que hoy es la palabra entre nosotros, los famosos bots. Hoy ellos son los que están trabajando, ¿no?
Casualidad que alguien Sí, está sí, trabajando a las 2 de la Sí, mañana. llegan a las 8 de la madrugada, sí. Sí. Domingo para amanecer el lunes a las 3 de la mañana y están llegando correos. Sí, claro, ¿no? Definitivo, sí. Y que ahí tenemos a todos los clientes hablándonos el otro día. Oiga, contador, pues me llegó esto, me llegó lo otro y aquí. Y oye, espérate, o sea, a lo mejor no es para nosotros esa situación, pero el bots maneja de manera para todos. Yo creo que sí, hay que tener esa cuestión porque la autoridad cada año ha venido viendo cómo va a fiscalizar y cómo va a recaudar más, ¿no? Si bien entendimos la postura de la presidenta, indicó que no iba a haber una reforma fiscal, ¿no? Una revisión profunda, porque sí, la Cámara estaba presionando para que hubiera una reforma profunda. Y indicaron ellos que no, que todavía hay de dónde. Y que sí lo hay. Y que sí lo hay, claro. Sí. A ver, un caso que hemos tenido. Un cliente, hablando de CFDIs, un cliente, perdón, tiene en un mes, particularmente, facturas de pago en una sola exhibición, que eran gastos de fletes, que ya sabemos que trae retención del 4%. CFDI, pago en una sola exhibición. Y al ver las obligaciones dentro de su constancia del contribuyente, pues vemos, no trae la obligación de las retenciones, ¿no? Sin embargo, obviamente la autoridad piensa, de acuerdo a ese 63 del código, último párrafo, donde dice que la autoridad presumirá por cierta información que está en el repositorio del SAT. Entonces, a partir de ahí, que la autoridad presume que el CFDI que tú estás recibiendo, ya lo verificaste, él se da por cierto de que ese CFDI ya fue efectivamente pagado. Claro, por supuesto, porque no le pediste a un proveedor que te cancelara el CFDI y te la volviera a emitir. Entonces, él presume por cierto que ya fue. Empieza y va a ver que si ya declaraste el impuesto, la retención, y pues se da cuenta que no. Entonces dice, oye, aquí está pasando algo, falta en que le pague. Y pues bueno, uno esperaba una invitación o algo, no, restricción de Directo, directo, ¿no? Eso es importante, ese 17 HBIS, literal, revisar punto por punto, porque hoy podríamos caer. No, y es importante también, digo, o es algo que hemos tratado de hacer, de concientizar, nosotros como asesores, concientizar a nuestros clientes, a empresas, de este tipo de formas de actuar de la autoridad, porque al final del día son suposiciones de la autoridad o diferencias que detecta la autoridad sin siquiera darnos margen a presentar una aclaración previa antes de restringirme sellos. Y como ya dijimos, se restringen los sellos, se aclara, salimos avantes ahí con la aclaración, pero en ese ínter, en los 2 o 3 días con los sellos cancelados, ya al contribuyente pues ya obviamente le llamó la atención y ya se le crea cierta incertidumbre de qué estará pasando con mi contador, estaré bien, estaré mal. Digo, son ese tipo de cosas en las que sí conviene, lo hemos tratado de hacer, concientizar un poquito más al contribuyente y alertarlo de, oye, ojo, el SAT actúa de esta forma y pues lo solucionamos o lo solventamos, pero no siempre va a tener la autoridad la razón, ¿verdad? El tema aquí es que los sellos para cancelarte en un día. ¿Y en cuánto tiempo te los van a reactivar? Ese es el punto, no el tiempo que me los cancelan y ya, claro, ya en 2 o 3 días. ¿Cuándo me los vas a reactivar? Sí, Que la aclaración que presentas en el mismo día que te diste cuenta que estaban restringidos, que la aclaración sea suficiente para que la autoridad le dé un visto bueno y te los libere. Pudiera pasar una semana, se hablan casos ya de meses de sellos restringidos, ¿no? Digo, que ahí es donde invitamos a los contadores a revisar los plazos, los tiempos, muy importante, ¿no? Porque son tiempos específicos en el que te dan, ¿no? Hoy tienes a través de buzón el acto administrativo, lo recibes, verificas y en lo que hagas el papel de trabajo, porque al final termina siendo un trabajo extra en esa cuestión, porque tienes que armar el escrito libre, tienes que formalizar todo, trabajos, papel de trabajo, todo, para indicarle a la autoridad que esas facturas
no fueron pagadas en ese mes, sino fueron pagadas en el otro mes. Y entonces empiezas a verificar, ¿no? De acuerdo al artículo 1A de la ley del impuesto al valor agregado, pues me dice que debe ser hasta que efectivamente esté pagado. Y entonces empiezas a verificar y dices a la autoridad, oye, lo que tú presentías en ese 63, pues bueno, tienes razón, pero no fue problema mío. Mira, aquí tienes donde yo le pido a mi proveedor que me cancele, esa es otra. Pido que me canceles y me dicen, pero yo ya cerré el mes y ya no puedo cancelar. Y ya no está en mis manos como cliente de mi proveedor, el que el proveedor lleve a cabo el procedimiento que debe ser, porque al final del día pues, es un sistema, yo no puedo meterlo. Claro. Y yo creo, soy muy fielmente en eso, en la postura de curarme en salud. No me quieren, pues entonces ¿qué voy a hacer? Voy con la autoridad y le digo, ponte en medio porque traigo un problema. Entonces te aviento el paquete y tu autoridad, ayúdame a estar entre ese enlace para que me puedan cancelar, ¿no? Ese es el FDI. Pero te quedas en la primicia de ¿vale la pena? Porque a lo mejor es un proveedor o un cliente que es significativo y que, pues dices, pues es una factura que no. Y entonces vienen las problemáticas. Si tú sabes que no te la van a cancelar, pues bueno, la obligación. Pero tienes de pagar la retención sí o sí, definitivamente. No. ¿O estoy incorrecto? Digo, no hay opción por no enlace más que de pagarla para salir del problema. Definitivamente. Malamente. Ahora, digo, en esta cuestión, perdón, van a ser 2 facturas. Debiera de ser deducible. ¿A qué voy con esto? A ver, emite una factura de pago en una sola exhibición de una prestación del servicio que ya se tiene. Y te dice que no te la va a refacturar, ¿verdad? De entrada, la vas a pagar otro mes. ¿Debe o no debe ser deducible? ¿Debes acreditar o no debes de acreditar el IVA? Porque de entrada, en el momento que estás emitiendo la factura, fue en marzo, por poner un ejemplo, pero lo estás pagando en abril. La pregunta es, ¿en abril estaba el pago? Pues no, caramba, la factura. Entonces, entra todas esas circunstancias de saber si es acreditable o no es acreditable. Deducible, porque ya no cumplió con requisitos, Correcto. pero tengo manera de defenderme, no tengo manera. Es donde entra, y entramos en un poquito con temas de abogado, ¿verdad? Sí, correcto. Y bueno, ahora temas de abogado, hoy en el plan maestro la misma autoridad dice, y le vamos a dar peso de tribunales porque creemos que estamos perdiendo mucho allá. Entonces, hoy también veo por el lado de tribunales y pues bueno, ahí es un poquito más complicado el tema de litigio, el ganar un litigio con el SAT. Sí, claro. Escucho a muchos abogados, obviamente que para todo, y otra vez plazos y tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque es muy usual de que primero saber a quién está activado ese buzón tributario. Y si tu cliente te envía o no te envía todo lo que le llega a buzón tributario, porque a lo mejor pudo haber tenido un problema que le llegó un acto administrativo y te lo pide llevar 3-4 meses, o sea, ni siquiera para usar el recurso de reputación, porque pues tuviste 30 días y definitivamente ya no hay acción en él, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones. Hablaba realmente si qué pasaría. Yo creo que como sea, la declaración anual tiene que quedar presentada hasta antes del 31 de marzo, sí o sí, porque sabemos que en algunas se pronuncia la autoridad y en otras no, pero ¿para qué quieres correr el riesgo? ¿Para qué quieres amanecer un abril con sellos digitales restringidos? O una multa. O sea, ¿por qué? Cuando tuviste ese tiempo, ¿no? Sí, sabemos que ponemos mucho con contadores, ¿verdad? Enero, todo ese recorte, febrero, cancelaciones, emisiones, esas personas morales de título tercero que tienen que hacer las informativas, marzo, declaraciones anuales para personas morales, o sea, tenemos mucho trabajo, ¿no? En eso. Pero pues bueno, yo creo que vamos tejiendo el papel de trabajo desde el día 1 de enero hasta la fecha. Correcto. Y ahí es donde yo creo que en el ejercicio de enero a marzo, para presentar la declaración anual, yo creo que ya nada más debieron de ser algunas pinceladas que debiéramos dar para estar de manera oportuna.
Ok, bueno, volviendo como platicamos ahorita, ¿qué es lo que se tiene que revisar dentro dentro de la previa, o qué tenemos que revisar previamente antes de la declaración anual? Hablamos por ahí ahorita empezamos con pérdidas fiscales, un tema importante que se tiene que revisar dentro de la declaración anual, cómo se integran, de qué ejercicios vienen, cómo se documentan, qué tan sustentadas están esas pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. No sé, ¿puedes comentar un poquito? Pérdidas, digo, es importante ver las pérdidas, de cuántos años para acá nos podemos tener las pérdidas. El tiempo, hay que ver que no se nos venzan los plazos, ¿verdad? Porque hay pérdidas que ya casi van de salida. No las aplicamos. ¿Qué pasa si en un ejercicio se nos olvidó aplicar la pérdida? Podemos aplicar esa pérdida, ya no podemos aplicarla. Esa parte tenemos que irla revisando y documentando bien con todas nuestras declaraciones anuales. Tema muy importante, aquí con tema de pérdida, recordemos que los plazos que tiene la autoridad para podernos revisar, comúnmente todo el mundo tenemos en mente 5 años, es el plazo que tenemos, pero recordemos qué pasa con las pérdidas. La facultad existe todavía, no hay que perder de vista ese punto, las pérdidas. La autoridad debemos de guardar documentación, no debemos tirarla, porque mientras las pérdidas estén vigentes, nos pueden revisar cuando aplicamos esa pérdida, ¿verdad? Hay que revisar el tema de actualización, recordemos que debemos manifestarla, porque si no, ¿qué pasa? Pues no nos va a aparecer en nuestro pago personal en las pérdidas, no lo vamos a poder aplicar. Un tema que debemos estar revisando y guardando bien nuestros papeles de trabajo con las pérdidas. ¿Qué más? La cuenta de capital de aportación, otro tema que es muy importante que debemos irlo manifestando, es un cumplimiento que nos obliga a la ley a llevarlo, ¿verdad? La CUFIN, la famosa CUFIN, la importancia de llevarla. ¿Qué pasa si no la llevamos? Platícanos, Alejandro, ¿qué pasa si tenemos la CUFIN y no la manifestamos? El día que queramos hacer uso de ella, ¿qué nos puede pasar? Yo creo que, hablando de esos 3 temas en específico, cambiamos la perspectiva cuando cambia la plataforma en 2019, ¿no? Esa plataforma antigua donde eran unos datos adicionales. Yo creo que de años para acá se ha visto más robusto, y tal cual lo indicaba, si nosotros no aplicamos una pérdida fiscal actualizada dentro de la plataforma, muy difícil te va a aparecer ya precargada. Correcto. Hablando del CUCA, datos importantes de hacer las actualizaciones es mantener esa CUCA, la aportación inicial bien documentada, porque están los casos donde, oye, pues vamos a hacer una fusión y voy a ocupar esas CUCAs y todo a la venta de la empresa. Cuando tú quieres poner dentro de esas informativas, tú tienes que aplicar para poder utilizar la CUCA. La primera instancia que te va a pedir la autoridad es la prueba. Y pueden haber empresas de años y que dices, oye, pues ¿dónde está la prueba? ¿No? Entonces, yo creo que hay que cuidar en eso. Hay que cuidar en la CUFIN, porque aparte de que hoy viene actualizada y dónde poner, yo creo que hay un dato que a veces se nos olvida, que no es lo mismo gastos no deducibles que gastos que no reúnen requisitos fiscales, ¿no? Y yo creo que es una parte medular de revisar, ¿no? Esa cuestión, que es un gasto que no cumple con requisitos fiscales y realmente que es un gasto no deducible. Ejemplo que se me viene a la mente, un vehículo que trae una deducción de inversión topada con el 36 de renta, que nos da una limitación del 175,000. La diferencia, ¿qué termina siendo? ¿Un gasto que no reúne requisitos o realmente es un gasto no deducible? Entonces, desde ahí partimos. Hablando de, no sé, por ejemplo, un transporte que va sobre la carretera y tiene que cambiar una llanta, la famosa talacha, y que no le da un comprobante más que un requisito. Primero es verificar, ¿es estrictamente indispensable? Definitivamente que es estrictamente indispensable. ¿Está amparada con un comprobante fiscal? Y la respuesta es no. Ahora, ahí es donde se cumple, es un gasto que no reúne requisitos fiscales. Hay una diferencia. Correcto. Y si hoy volvemos a ver la balanza, yo no veo una diferencia entre el gasto no deducible con el gasto que no reúne requisitos fiscales. Todo va a la misma cuenta. Va a la misma cuenta. Entonces, ¿cómo le hacemos para la hora de diferenciar el ANFIP cuando le voy a decir que realmente esto es un gasto no deducible? Entonces, yo creo que ahí es donde debemos de tener esa contabilidad de manera analítica,
y donde debiéramos de separar esa parte en la que es un gasto no deducible realmente tal cual como dice la ley y que es un gasto que no reúne requisitos fiscales. Recordemos un poquito la contabilidad electrónica, si no estoy mal, ahí vienen las cuentas ya separadas, por algo te lo pone la autoridad, ¿verdad? Ya te las manejas separadas, lo que es un gasto sin requisito CUFIN, vienen las cuentas separadas, Correcto. Algo así viene, ¿verdad? Sí, correcto, tal cual lo dijo, gasto no deducible CUFIN y la otra dice como gasto sin requisitos fiscales. Entonces, ahí es donde está vinculado, ¿no? Y yo creo que son datos importantes hoy tenerla actualizado, la nueva plataforma de personas morales, definitivamente ya te trae cargado todo lo anterior, ¿no? Y hablábamos de pérdidas. ¿Qué pasa cuando en un ejercicio que tú ya emitiste una declaración por X o Y razón, vuelves la contabilidad porque tenías unas facturas, un reproceso diferente? Que vamos a hacer la declaración anual que ya estaba emitida, o la vas a cambiar en esta nueva declaración que te permite en la vinculación. O sea, ese tipo de cuestiones me surge duda. Esa pérdida acumulada de ejercicios anteriores es la misma que realmente está en tu base de datos, en la que traes, te va a empatar esa utilidad acumulada, empata. Y ahí es donde empezamos a ver los financieros donde realmente no vayan, no del hilo en eso, ¿no? Correcto, digo, los saldos iniciales nos dan y es donde tenemos que empezar y ver de dónde vienen esas diferencias. Que deberíamos tenerlas documentadas porque sí hay justificación, pero muchas veces no la tenemos. Y, ¿qué digo? Aunando a eso, para eso están las notas, ¿no? Que ahí es donde debiéramos aplicar porque no olvidemos que en esta nueva declaración o en estas declaraciones anuales, pues bueno, están las notas que debemos de poner y verificar que de acuerdo a una norma de información financiera, qué es lo que se deberían de poner en esas notas, ¿no? En los estados financieros. Entonces, la pregunta es, ¿realmente a la hora de generar la declaración anual, debiera de ir la declaración anual sin notas? O sea, la plataforma te permite. Es opcional. Es opcional. Pero ¿debiera de ir sin notas o realmente debiera llevar notas importantes? Aquí el tema, digo, considero que debería llevar notas por temas aquellos que la autoridad tuviera duda. Claro. Para llegar a evitarnos para una posible revisión. ¿Sabes qué? Tengo duda, bueno, ya me puso una nota del por qué. Ya me puso su justificación, por qué ese número, por qué se elevó, por qué disminuyó, por qué ese gasto, ¿verdad? Ya me justificó. Pero si no ponemos nada, nosotros estamos dando pie a que nos llegue una posible revisión por alguna inquietud de la autoridad. Sí, claro. Y digo, normalmente que donde no termina dando en esa cuenta de capital, ¿no? Solo recuerdo que la plataforma te permite que si hiciste un ajuste de un ejercicio anterior previo, pues puedas modificarlo. O sea, cositas así. Y creo que también venía a la hora de que lo hacías en la de capital, ¿no? A la hora de ese estado financiero que teníamos que hacer de capital, pues venía la variación de que habías tenido. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado. Sí, muy importante. Yo creo que hay empresas que, más bien no la empresa, ¿no? El contador que no le lleva esa parte actualizada, el cálculo y todo, que piensa que no va a pasar. Yo creo que en un futuro es cuando ya se avecina que va a pasar con la empresa, ahí es donde entra. ¿Qué pasa si pues, reparto dividendos? ¿Cuál es el beneficio de ahí? Me quiero determinar para efectos de acciones. O sea, ¿cuál es el beneficio? Pues por un dictamen puedo pagar menos impuestos, ¿verdad? Pero ahí viene, no tengo ningún ejercicio de la CUFIN. O sea, ¿cómo puedo yo prevenir eso? Un ahorro financiero fiscal para el accionista teniendo todo en orden. Le puedo evitar una carga fiscal menor. Y es la parte de la importancia de llevar la CUFIN. Y que de ahí es donde la autoridad se pregunta. Y entonces, ¿cómo gana el socio? Porque se supone que el socio es una persona moral del régimen general, ¿de qué gana? De los dividendos. O sea, ¿cuál es el fin de una empresa? Pues genera ganancias. Claro, definitivamente. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí debiera de ser esas particularidades que normalmente cada año debiera de haber dividendos para los socios. Si no, la pregunta termina siendo ¿y entonces realmente cómo gana el socio? ¿De qué vive el socio? ¿De qué vive el socio? Y entonces, pues, de ahí viene la parte patrimonial, exactamente. Claro. Ese dividendo fijo, ¿no? Que es otra cosa y es otro tema, que no nos vamos a meter ahorita en referente a eso, pero pues bueno, bailado, ¿no? Correcto. Muy bien. Bueno, hemos comentado hasta ahorita pues temas, hablamos del uso de software o las herramientas
que utiliza la autoridad y pues tenemos que estar actualizados y tratar de estar a la par de la autoridad en cuanto a nuestro control de cumplimiento, la importancia de la revisión de los estados financieros. Empezamos con esa parte de los estados financieros básicos, las cuentas bien depuradas, los procedimientos previas o procedimientos que tengo que llevar a cabo como empresa para detectar diferencias y regularizarlas antes de la presentación de la declaración anual. Aquí, bueno, otro tema importante es respecto del cálculo anual. Tengo impuesto por pagar. ¿Cuáles son los plazos para pagar mi impuesto? ¿Cuál es platicamos de los plazos de la presentación? Es una duda que ocasionalmente se genera. Tengo un plazo para presentar la declaración, tengo un impuesto por pagar, ¿y cuál es el plazo para hacer el pago de la declaración? Si tengo un saldo a favor, ya sea de ejercicios anteriores o en la declaración anual, bueno, de ejercicios anteriores, ¿cómo aplica el saldo a favor? ¿Se actualiza, no se actualiza? Si me genera un saldo a favor la declaración anual, ¿cuándo puedo empezar a aplicar ese saldo a favor en declaraciones futuras? Bueno, aquí el saldo de tema de compensaciones, un tema que estuvo muy sonado hace 2 años por el tema de la famosa compensación universal. Recordemos un poquito, ¿verdad? Que podíamos así, en resumen, todos contra todos, por decirlo de cierta forma, ¿verdad? Pero aquí específicamente de una bolsa te llevas a otra. O sea, al final de cuentas era lo mismo, ¿verdad? Sí. Pero pues ya pues el SAT por aquí nos cambió las reglas, así que 3 saldos a favor sí puedes, pero solo del mismo grupo, ICR contra ICR, IVA, pues otro tema que no se puede por otros conceptos que manejamos el tema de IVA. Pero hablando de ICR, pues yo me quedo un saldo a favor de 2023, por decirlo así. Lo declaré en marzo, ¿lo puedo aplicar? Pues sí, sí lo puedo aplicar, ¿verdad? Ahí traigo ese saldo a favor, pero recordemos temas inflacionarios. Con ese saldo que me doy a favor, ahorita ya no es lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a traerme ese saldo a valor presente, ¿verdad? Para poderlo aplicar en mi declaración anual. Lo puedo, lo actualizo, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Lo actualizo, tengo un derecho que tengo, porque sí me ha tocado ver que en declaraciones, por no meterse en bronca con el SAT de que utilicé mal los factores de actualización, me lo dejo histórico. Tenía saldo a favor 100,000, pongo 100,000, para que el SAT no me diga nada. ¿Por qué? Es a favor de la por decir, a favor del SAT. Sí. ¿Pero por qué? Por el tema de que, pues, el desconocimiento de cómo voy a actualizar. Por ahí hay que tener un tema bien eso, cómo voy a actualizar, porque es un beneficio que, pues, a lo mejor sí representa dinero y es temas financieros que debo de cuidar. ¿Y qué otra opción tengo? Pagar y de vuelta. El 31 se me vence, el día lo pago. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? Pues tengo que prever con tiempo cuánto voy a pagar. No le puedo llegar a decir a esta persona, te sale a pagar tanto. Esa es la parte importante porque hemos escuchado empresas que, oye, ¿cuándo se vence el 31? Ah, pues lo presentamos el 31. ¿Y pago cuándo? El 31. Entonces tienes con tiempo prever que vas a tener un impuesto a cargo y el mismo 31, de preferencia el 30 porque el 31 se caen las plataformas, pero el mismo 30, el día 29, presentar tu declaración, ese mismo día pagar y pues ya saliste. Sí, porque recordemos que a partir del día 1 ya tienes recargos. Correcto. Y luego te salen, oye, voy a pagar tanto, no fue un día. Acuérdense que es lo mismo que un día que 30 de los recargos. Correcto. No hay cambios. O sea, es la parte que debemos ir tener en cuenta, avisarle con tiempo a mi cliente cuántos días te faltan, vas a pagar tanto para que se vaya previendo con dinero, ¿verdad? Vaya anticipándose. Correcto. En estas declaraciones anuales emitidas 31 de marzo, 9:10 de la noche. ¿A qué horas le dan? Digo, hay plataformas que te permiten, hay plataformas que no te permiten. Pagar. Es la parte que tenemos que cuidar, ¿verdad? Entonces, ¿con qué cara llegamos al cliente y le decimos, oye, 31 y 10, aquí no lo voy a pagar hoy? Se queda ya la banca ya no se llega. Sí. Y aquí, bueno, en este caso, ¿qué aplica? Ya no se pagó hoy 31 porque son las 11 de la noche. Día siguiente, una declaración complementaria. Sí, definitivamente, yo. Entonces, bueno, sí. Perdón, tú se la mandas al cliente. Digo, a lo mejor culpa de uno que se la mandó a última hora. No pagué, intenté pagar y ya la línea de captura no me deja. Es muy común que no he escuchado, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues ellos no saben que existe una complementaria o algo, ¿verdad? Y el tema es que, pues, ¿qué tengo que hacer? Presentar una complementaria. ¿Qué consecuencias trae eso? ¿A cuántas tenemos derecho? Claro. Como decimos coloquialmente, ya quemé un cartucho de gratis. Sí, son temas que debemos ir cuidando, ¿verdad? Los plazos, los tiempos, las complementarias, cuántas debo presentar, cuántas puedo. Es la parte que también debemos de ir, pues ir revisando, ¿verdad? Como parte de asesores, consultores, digo, es la parte o las estrategias que debemos ir viendo, ¿va? Para optimizar las cargas financieras, cargas fiscales. Sí, como comentabas, el tema de las estrategias, bueno, ya es un mundo
ya un poquito, que sería a lo mejor para otro tema, para otra charla, el tema de aplicar estrategias, bueno, dependiendo del régimen de la empresa y de una correcta planeación previa durante el ejercicio, hay un mundo de posibilidades para temas de estrategias fiscales, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, Perdón, hemos estado hablando y al final terminamos hablando de más concreto a un régimen general. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a terminar, ¿verdad? Nos enfocamos porque es, en teoría, el más complicado al hacer, ¿no? Hoy existe un régimen significado de confianza a personas morales y que no hay que olvidar que de entrada, para tributar en régimen general, régimen significado de confianza de personas morales, es de manera obligatoria, ¿verdad? Y que hay que tener en cuenta que es de manera obligatoria siempre y cuando sepas que no vas a rebasar 35 billones en el ejercicio. Correcto. ¿Verdad? Tener en cuenta que los socios no estén en otra sociedad mercantil. O sea, ya desde ahí, ya debes de conocer si estás o no estás en régimen significado de confianza a personas morales. Cuando optas estar, entonces entramos al vínculo que significado de confianza es lo que coloquialmente hablamos que es flujo de efectivo, ¿verdad? Todo lo efectivamente percibido o todo lo efectivamente ordenado. Entonces, cuando estamos en esa sinergia, pues bueno, el contribuyente pues tiene que ir previendo de prácticamente, como lo dicen afuera, ¿no? Dejar en saldo la cuenta para no pagar. ¿Qué es lo que ellos consideran, no? Dos puntos muy importantes porque al final hablábamos de deducción de inversiones y que bueno, dentro de esa primicia para las personas del régimen de significado de confianza, pues en ciertas características te da unos porcentajes más que lo que te prevé el 36. Estamos de acuerdo, ¿no? Y entonces dices, pues me conviene un poquito más esa parte. También recordar que hablando de significado de confianzas es muy diferente a las personas físicas, que es cuando, no sé, en octubre llega a rebasar 35 millones la empresa moral, pues bueno, no debe de cambiar en su momento, sino debe de terminar en su ejercicio. Y entonces tendrá que hacer su cambio a partir del 1 de enero, ¿no? Porque dice que debe estar dentro del mes. Sin embargo, a partir del día 1 de enero ya debes de hacer los cambios porque pues hay que traer constancia para los proveedores y todos esos gastos. También, obviamente hay algunas empresas que estaban en régimen general que pasan al régimen simplificado de confianza y tocar esas particularidades porque a lo mejor cuando ya fueron régimen general ya hay factores que ya pagaron, ¿está de acuerdo? Y que cuando están en régimen simplificado de confianza pues definitivamente ya acumuló anterior. Entonces hay que llevar papeles de trabajo donde verifiques que realmente esa factura ya la acumulaste, no tienes por qué acumularlo o para impuestos sobre la renta, ¿no? Porque para ahí va a estrategia diferente. Entonces creo que hay particularidades que revisar. Lo mismo hablando de todo lo que tenga que ver con el prellenado de nóminas, termina siendo lo mismo. Esa parte de deducciones de lo que termina siendo lo del IMSS, pues verificar cuál es la parte patronal, cuál es la parte obrera, ese match que como contadores no hacemos sobre la prueba global. ¿A qué me refiero sobre la prueba global? Porque normalmente cuando la gente de RH está haciendo las nóminas y está cuando ya vende un trabajador, presenta un aniversario, la pregunta es, ¿quién entra al ITSE y cambia el factor? O sea, muy pocos, ¿no? Y entonces, si vemos esa prueba global en el ejercicio, sí o sí tiene diferencias. Entonces, todos ese tipo de cuestiones uno tiene que estarlo verificando realmente, ¿no? Hablando de un poquito de coordinados, pero antes de pasarme, no sé, algo que me haya faltado de régimen significado de confianza. No, pues lo único digo que es flujo de efectivo, comparándola con título 2, es la diferencia del flujo de efectivo y algunos beneficios que tiene el sector, ¿verdad? Sí, claro. Como tal. Sí, en base a los porcentajes, ¿no? De deducciones, que es ahí donde entra bonito. Hablemos de AGAPES, porque AGAPES, si bien entendemos, pues también es parte del flujo de efectivo. Sin embargo, pues te da una exención
¿no? Que tenían las personas físicas, 40 UMAS, sin embargo las personas morales, hablamos que son 20 UMAS elevados al año por la cantidad de socios que tenemos. La pregunta es que terminamos viendo es cuántos socios realmente están en esa actividad. Sí, claro. ¿Y cuántas están manifestadas ante la autoridad? Porque la obligación de nosotros es informar si hubo un cambio dentro de esa acta de asamblea, ¿verdad? Dentro del protocolo. Pero pues bueno, usted es más experto que yo dentro de los agapes y nos podría comentar un poquito más referente a eso. El tema de los agapes, digo, es un no beneficio, porque digo, no es para simular ni nada, es una realidad que tienen pues, los agricultores, ¿verdad? Porque recordemos que el tema del campo pues, es un tema que, en mi punto de vista, se ha visto muy afectado en tema de reformas fiscales. ¿Por qué? Porque como bien comentabas, personas físicas, anteriormente teníamos 40 de beneficios, que era alrededor, todo el mundo tenía en mente $1 millón. Fue una reforma que le pasó de noche a todo el mundo. Cuando se vieron, le quitaron la exención, ya no tienes exención, pero la exención se la pasaban a la persona moral. Sin embargo, continúa, ¿verdad? Pero muy limitado. Estamos hablando, ¿qué? 20 UMAS con un tope de 10 socios, o sea, nos topan. 8 millones. Ya más o menos el tema, ¿verdad? Que las exenciones que tenemos ahí. Pero el hecho de tener una agape pues no significa que pues yo te voy a sacar dinero porque no pago impuestos, ¿verdad? Tiene el mismo tratamiento que cualquier persona moral, ¿verdad? Que debemos llevar un coeficiente, aunque es full efectivo, pero también debemos de determinar coeficiente, llevar CUCA, llevar CUFIN para el tema de retiro de dividendos, llevarse con todo. Digo, el tratamiento, aparentemente está exento, pero tiene el mismo tratamiento. Claro. Debemos de cuidar y es full efectivo. El tema de las agapes es un tema, muy interesante, ¿va? El tema de la ganadería, con muchos beneficios que también tiene, facilidades, pagos en efectivo, tiene otro tipo de beneficios, por el mismo sector, ¿verdad? Donde se desarrolla el tema del campo, ¿verdad? Que es un poco difícil. Beneficio para cuestionamiento de pago de impuestos sobre la renta para los trabajadores que están en el campo. O sea, tiene esa facilidad como el régimen de coordinados, que les da la facilidad para el impuesto sobre la renta del 7.5%. O sea, todas esas primicias, esa parte, facilidades de acuerdo al DICE que se pueda apropiar dentro del sector, los estímulos fiscales que se pueden apropiar para el sector de APES. Entonces, yo creo que hay muchas particularidades, porque al final del día, el cálculo de la persona moral de agape, del pago provisional, pues bueno, también tiene su particularidad, porque no es como tal, como lo conocemos. Ingresos menos deducciones, pues bueno, sí, pero hay que meter esa parte exenta, ¿no? Esa parte exenta, hay por ahí, hay unos términos que pues a veces interpretamos de gasto, adquisición de mercancía, pero ya es a beneficio de cada quien que lo quiera aplicar conservadoramente, ¿verdad? Claro. Y algunos que sí es deducible porque es gasto, pero son temas que había que analizar, porque sí he visto en alguna forma que los aplican, pero bueno, ahí a cada quien, ¿verdad? Como lo quiera aplicar, temas legales. Hablando de la proporcionalidad, ¿no? De la proporcional, que esto no, porque es gasto, esto sí entra directo, nada más aplica para estos, hay que ver cómo la terminología. Claro, por supuesto. Sí, ¿no? sí, es importante el tema, Y que termina esa misma discusión llevándote IVA. O sea, si realmente los ingresos acumulables que tienes que efectivamente cobraste contra los ingresos que traes de exención y ya ese ingreso gravable como tal a su disminución, pues realmente luego debiera de repercutir como lo dice el 5 la IVA sacar una proporción en base a tus ingresos exentos. Entonces, termina siendo esa proporcionalidad y otra vez es un temazo en el que pues, en un momento vamos a abordar el tema montañera, pues donde hay que ver todas las primicias y todo lo que conlleva, ¿no? Pero sí, yo recuerdo que cuando sale el Plan Maestro 2025, recordemos que dentro de sus apartados decía que iba a cambiar la plataforma para el régimen de coordinados y el régimen de agapes para personas morales. Sin embargo, recuerdo que le mandé mensaje y le dije, conta, pues no sale 2025 de la plataforma antigua. Creo que llegó la fase terminal de ello. Pero bueno, nos encontramos después de ese 14 de febrero cuando reestructura en la plataforma del SAT y bueno, ahí es donde ya vemos que efectivamente todavía estamos en un aplicativo anterior, ¿no? Y los únicos que cambiaron fueron las personas físicas, ¿verdad? De coordinados y las personas físicas del APE, pues sí cambiaron, ¿no? Bueno, eran regímenes simplificados de confianza, ¿estamos de acuerdo? Para no entrar que son actividades empresariales. Bueno, también pudo haber sido una actividad empresarial, ¿no? Al final del día, persona física con la actividad económica. Pudo haber rebasado.
Sobre ello, yo creo que hay que tener mucho cuidado en lo que va a ser el siguiente año, 2026. Yo creo que estamos viviendo la última faceta de ese portal antiguo que hoy todavía lo trae nada más Agape y Coordinados. Y algunas retenciones de algunos Servicios profesionales y demás. Sí, sí. IEPS y todo que todavía sigue estando en la plataforma antigua, ¿no? Yo creo que ya debemos de ir pensando en lo que va a ser. Ya van a venir mayor cuestiones precargadas. Entonces, yo creo que hay particularidades que todavía la autoridad está pensando cómo hacerlo, ¿no? Si a mí me preguntan, desde que sale Cartaporte a la fecha de hoy, yo creo que la autoridad ya tiene mucho dato. Ya sabe por dónde puede entrarle. Y yo creo que solamente está terminando de aterrizar ciertos datos para terminar de crear la plataforma específica para el sector primario y coordinadas, ¿verdad? Entonces yo creo que aguas, ¿no? Se debe de prever, digo, hace tiempo le dije, no, hay que tener cuidado con CFDI porque la autoridad va a venir y Sí, llegó. es lo que está pasando exactamente. Entonces yo creo que va a cambiar y hay que tener cuidado con esas plataformas y en lo que le ponemos, ¿no? Eso es muy específico. Correcto. Y digo, hoy le cambio la pregunta y la parte de usted. Coordinados. ¿Qué prevé realmente para esa declaración anual del régimen de coordinados? No, primero, digo, antes que nada, el régimen de coordinados tenemos que estar seguros de que aplicamos en el régimen de coordinados. Antes que nada, opto por estar en el régimen de coordinados o soy realmente coordinado de una persona física o una persona moral de la cual administro bienes, ¿verdad? De entrada, bueno, el régimen de coordinados es exactamente el mismo tema con lo que cerraste ahorita, flujo de efectivo, ingresos, deducciones. Por ahí el régimen de los coordinados, bueno, es parte de lo que ahorita comentábamos, estrategias fiscales para cada sector. Bueno, este régimen es un poquito más noble en ese sentido, en sentido de estrategias fiscales. ¿Por qué? Porque principalmente por los estímulos fiscales que se aplican en este régimen, que es pues bueno, conocemos el estímulo de diésel, IEPS diésel, estímulo de pistas o estímulo por el uso de ¿cómo se estructura de carretera exactamente, de cuota. Entonces, bueno, tiene por ahí varios estímulos. Otro importante es la facilidad administrativa. Primero, la deducción ciega. Desgraciadamente hace 3 o 4 años la toparon por ahí $1,000,000 anual, pero tenemos una deducción de hasta el 8% de los ingresos, topado $1,000,000. Y tenemos la facilidad de la retención del 7.5% de ICR directo a macheteros y manobristas, según acuerdo, o lo que era antes el acuerdo IMSS-Canacar, que hasta el 2017 cortó, y en el 2018 pues es de la base que sirva para cotizar salarios al IMSS, pues ahí se aplica el 7.5%. Es el régimen que es un poquito más, como lo dije ahorita, más noble, más sencillo en este momento para aplicar estrategias. La contabilidad en sí es exactamente lo mismo, lo que inició platicando el contador Ocaña, en base a las NIF, pero ya en temas fiscales es un poquito más fácil de llevar. Obviamente depende de un buen control, mensual para efectos fiscales. ¿Por qué? Porque aquí sí me detona, como comúnmente se dice, ingresos menos deducciones, y es el impuesto mensual directo. La planeación de este tipo de régimen es un poquito menos complicada, no hay ajuste por inflación, se actualiza solamente la depreciación fiscal. Entonces, entre otros temas, pero no hay una conciliación fiscal contable como tal. Es un poquito más, puedes ir planeando el cierre mensual un poquito más, el cierre anual, perdón, mes a mes, de forma más certera, sin que por allá en marzo nos genere alguna sorpresa. Pero bueno, igual yo creo que puede ser un tema, hablando exclusivamente no del régimen, sino de estímulos fiscales y facilidades, pues puede ser un tema para platicar un poquito más adelante en otra charla. Y pues parte de los temas que por ahí se quieren también comentar. Es un tema muy extenso, el tema de facilidades y estímulos, pero igual puede servir para otra charla, ¿verdad? Algo para cenar dentro de esa declaración anual de coordinados que hay que prever, porque estamos todavía en una plataforma muy antigua, ¿sí?
y las palabras sí es muy noble. Entonces, Muy noble teniendo el bien estructurado el papel de trabajo. Claro. Porque ya no dependes de lo que la autoridad te precarga y que te puede llamar la atención y puedes entrar a revisar y a un visor. Aquí en la plataforma pues es tú mismo tecleas tus ingresos, tus deducciones. Es más noble en el sentido de aplicar estímulos, pero no al momento de entrar a declarar. Porque ahí sí es, difícilmente puedes voltear a ver qué es lo que tiene la autoridad para presentar tu declaración anual. Es la plataforma anterior. pero otra vez, yo creo que hay que visitarnos a lo que puede venir en un futuro, ¿no? Y estamos en un 10 de marzo, y digo hoy abiertamente lo estamos indicando, que es un plan en el que debemos de trabajar para una declaración anual próxima que pudiera empezarse a poner más robusto, ¿no? Si la plataforma de coordinados para el pago provisional pudiera cambiar en 2026, tendríamos una declaración en 2027 correspondiente a 2026. Sin embargo, me cuestiono ciertas cuestiones, perdón la redundancia, pero hablamos mucho del tema de CFDIs. Y coordinados es un régimen donde por lo general al transportista le están pidiendo mucha cancelación de CFDIs porque se equivocó en el costo que va a cobrar, porque a lo mejor hubo una estadía. Por costos adicionales del valor del flete. Porque a lo mejor en la descripción le faltó un punto o una coma y entonces la empresa pide que se refacture porque la empresa, como decía usted, no lo contabilizó y ahora dice, cancélame y emíteme. Entonces, yo creo que pierden ese lado de donde dice el código que debe estar debidamente justificada cada una de las cancelaciones. Y en una sesión que hablábamos de repente con herramientas que utilizamos, nosotros traemos una herramienta que es la inteligencia artificial, que replica todos los bots que trae el SAT. Y nos llama la atención uno que nos dice qué tan vulnerable es mi empresa por el rango de cancelaciones que yo tengo. O sea, que pudiera la autoridad hoy venir a preguntarme que por qué tanta cancelación, porque al final del día lo que él está previendo dice que no serás una empresa facturera, que estás emitiendo, me estás cancelando mucho. O sea, ella piensa en otras cuestiones y a lo mejor nosotros estamos bien. Solo creo que hay que empezar a revisar todos esos temas, porque empezamos a pensar de que Coordinados esté en la nueva plataforma. ¿Cómo le quitamos todos esos errores del pago? No es la exhibición que las empresas llegan a equivocarse y que pueden facturar N cantidad. ¿Cómo le quitas del ingreso que tienes esa cantidad con lo que tú traes en un papel de trabajo? Entonces yo creo que se puede venir una circunstancia muy delicada en las empresas con eso, ¿no? No olvidar la parte de estímulos fiscales, ese control del GEMS y el peaje que se va pagando, ¿ok? Sobre todo los litros de combustible de diésel en este caso. Correcto. Sí. Y que había que entender si el primer mes lo que yo tengo me da con el impuesto caro. Porque realmente el primer mes es el que entra muy caro. Hablando de coordinador, el primer mes es el más alto, porque de ahí al final del día se va produciendo con estímulos. Sí, pasa mucho que para las empresas de transporte, como lo dijiste hace rato, normalmente sus clientes piden dejar de facturar el día 15 de diciembre en adelante. Llega la facturación en enero empieza a caer la cobranza y se acumula cobranza de diciembre y enero, y el estímulo los litros de diésel consumidos en el mes es muy común que no sean suficientes para solventar el impuesto a cargo, o en este caso las retenciones, que también aplica para retenciones, ¿verdad? Claro, y que en este sentido se debe de pagar impuesto de renta. La respuesta es sí. Si el estímulo no te da, hay que pagarlo, definitivamente, ¿no? Ya después verás cada mes lo que te va quedando como remanente. Que ojo ante eso. ¿Saben por qué me llama la atención? No sé si ya has tenido cuenta que en personas físicas hoy te pide cuál es el remanente del estímulo que tienes. Sí. ¿Verdad? ¿Cierto? No me equivoco. Entonces, ¿a dónde va la autoridad?
a que te pregunta, ¿cuánto estímulo de diésel tuviste de acuerdo a los litros en el mes de enero? ¿A cuánto tuviste derecho? ¿A cuánto Así lo tuviste maneja derecho? la plataforma. Te queda un remanente para que yo te lo aplique el siguiente mes. O sea, ya hoy te pregunta realmente cuántos estímulos tienes. Y ahí deberíamos de medir la respuesta es no. Hoy yo creo que a través de ese FDI él se va a dar cuenta de muchas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que es un dato que hay que verificar, porque yo creo que en el siguiente ejercicio, cuando cambie, esa parte ya estamos viendo en personas. Va a aplicar para persona moral, ¿por qué? Porque no me queda duda que pues, sé que tengo un estímulo, calculo cuántos litros tengo, por tanto, me va a alcanzar si lo pongo, sin tener un control de mi estímulo. No tener, y ahorita no, ya debo tener calculado mi estímulo, cuánto tengo y cuánto voy a aplicar, porque es fácil, pues sí, ¿cuánto cargaste? Si a grosso modo cargué 200,000, tanto litros, tengo, me va a alcanzar y me va a sobrar, lo pongo. Sí, estimado. Pero estimado. En un papel de trabajo estimado. Estimado. Ahora ya va Es real, y debo tener el real, o sea, debo de tener las herramientas necesarias para cumplir con esa parte. Correcto. ¿Sí? ¿Cuántos litros, cuántos camiones, es congruente los litros que utilizo con los camiones que tengo, los kilómetros que recorrió? Toda esa parte hay que cuidar y ir documentando, porque en su momento la autoridad te lo va a pedir. ¿Cuántos kilómetros recorrí, de qué salida, en las casetas, cuántas casetas, o sea, todos los kilómetros recorridos, para que sea congruente tus litros con todo eso, ¿verdad? Nada más que tenga los litros, pero no sea congruente con los viajes y los camiones. Claro. Es la parte que hay que ir cuidando. Sí, al final del día la parte de tener un CFDI por consumo de combustible y una salida bancaria pues es lo más sencillo. El tema es realmente documentar que sea un consumo real de mis unidades por los recorridos que hace y obviamente el control de los litros por efecto de estímulos, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿la autoridad sabe cuánto recorriste? Sí, lo sabe. Por supuesto que sí. Porque en esta última actualización que se vino de carta aporte, se para los soles fiscales. ¿Se acuerdan? Primero antes se dieron Antes soles era fiscales. un solo PDF, por así decirlo. Ahora son dos folios. Sí. La factura de ingreso Sí. y el complemento carta aporte. Sí. Entonces, hoy trae datos. Sí. Hoy trae de dónde saliste del punto A y llegaste al punto B y sabe cuánto recorriste. Entonces, yo creo que sobre esa situación, pues hay que prever, ¿no? Y digo, hay personas morales que están en el régimen general y que tienen la actividad económica de transporte, que no optaron por la facilidad que pudiera dar estar en coordinados, que bueno, de entrada coordinado para que puedas estar ahí, nada más como dato adicional, pues debes de tener por lo menos el 90% de tu actividad preponderante sea autotransporte. No, Correcto. eso es un 90% como mínimo. 90. Y que bueno, eso tampoco te exime de ser general, que tuviste el 90%, que bueno, el estímulo lo puedes aplicar en la declaración anual. La respuesta es sí, lo puedes aplicar. Correcto. Y no olvidemos que al momento de que yo declaro, presento la declaración anual y pongo que tengo estímulos, tengo un mes para poder presentar el aviso de que utilicé el estímulo fiscal. Que digo, las fechas hoy de los estímulos ya pasaron, ¿no? Ujú. Sí, ¿verdad? Tanto No, nada más la de diésel. la de diésel, Estímulo diésel. el de peaje, Que está cumpliendo. Peaje 31 de marzo. Que la ley dice le van a dar las fechas por vencer, digo, los últimos, o ya anda, Sí. ya andan los días, pero ya anda su límite. Es un tema muy importante que tenemos que cuidar en declaración anual. Aplicamos estímulos, híjole, no tengo el aviso, aguas. Sí, claro. Porque si hay, digo, me toca a veces, lo estoy acreditando, pero debo estar seguro de mis cumplimientos posteriores. Claro. Lo que presenten anual, pues el estímulo, el aviso, no se me vaya a pasar. Claro. Porque pasa que no lo tengo, ya en 3 años atrás no lo presenté. ¿Lo puedo extemporáneo? No, pues no puedo, porque hay fechas. Son partes, puntos que tenemos de cuidar en la declaración anual. Es correcto. Sí, claro. Tiempos. ¿No? Tiempos. Tiempos. Yo creo que hablamos de una autoridad que viene difícil, que viene dura. Y definitivamente, claro que sí. Solo creo que lo único que hasta el día de hoy está haciendo es tomar la ley en mano y aplicarla. Sí, cierto. No vamos a decir que de repente se va a avasallar un CFDI, él prevé que todo eso, pero al final del día terminan esos errores propios, ¿no? Errores a la hora administrativos. Correcto. Y considerando que la autoridad, como dijimos en un inicio, está utilizando cada vez más las plataformas y está más automatizado, pues tenemos que tratar de estar a la par con eso. Claro, definitivamente. Ya no dependemos de una auditoría como tal. Las auditorías, por así decirlo, son vigilancia profunda o por ahí los mensajes de correo son tributarios por diferencias y hay que atenderlas y listo, ¿verdad? Ya no hay que esperar en sí a una auditoría por parte de la autoridad del escritorio para cumplir con la decisión, ya no es así. Yo, al menos, por ejemplo, en esos puntos, y digo, tocó el caso de
de vigilancias profundas, vigilancias express, notificaciones. Yo, en lo personal, me creo un contador miedoso en ese asunto, ¿no? ¿Y por qué miedoso? Porque para mí el ver una notificación, una vigilancia express, una vigilancia profunda, pues en lo personal yo prefiero meter un caso aclaratorio, para eso trabajamos los papeles de trabajo, para eso lo tenemos, y yo prefiero a través de mi portal presentar la aclaración sin que él me esté diciendo, ¿no? Entonces, para que en algún momento no se vuelva una auditoría o algo, y si él tiene algo que requerirme, con gusto yo estoy abierto a darle, ¿no? Claro. Pero el primer paso, al menos desde el punto mío, sí es entrar a través de mi portal y verificar cuál es la ficha de trámite correspondiente, que para eso está el anexo 1, hay que revisar cuáles son, y pues entrar a través de mi portal e informar, no pasa nada. Digo, dicen que el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, pues para ir finalizando, si tuviéramos que darle, o si tuvieran que darle, vamos a decir 2 consejos cada uno a los contribuyentes, a un contribuyente, ¿qué tenemos que revisar? A grosso modo, ¿qué tenemos que revisar de forma muy general para presentar mi declaración anual de personas morales? Dos consejos muy generales. Yo me quedo con la parte de CFDIs. Yo creo muy fiel y en ese ámbito verificar CFDIs. Definitivamente, tanto el emitido como el recibido. Me quedo con esa particularidad. Cada mes, el personal, antes de pagar, que verifique qué es lo que va a pagar, si la factura viene bien. Por eso es muy importante que hoy ya no es como que cualquiera puede generar una factura. Hoy deben de saber de muchos argumentos para saber si la factura está correcta. Entonces yo me quedo con eso, verificar que el CFDI venga correcto, venga bien y todo esté sobre eso. Y la segunda, armar bien tu papel de trabajo. En todas las pestañas que tengas que generar, elabóralo bien, genera y ten toda la evidencia posible. Yo creo que esas son las 2 consejos que yo pudiera dar. CFDI, vincula bien que el emitido y el recibido esté bien, y el papel de trabajo, irlo trabajando de poquito a poquito, solventarlo, y algunos de los puntos que estuvimos tocando, verificar que esté ahí. Una parte, digo, yo siempre he dicho, para mí la balanza de comprobación es muy importante. Yo una balanza de comprobación la veo como la radiografía del cuerpo humano, te dice todo. Una balanza está muy bien diseñada, muy bien estructurada, pues no vamos a tener ningún problema en elaborar nuestros papeles de trabajo para la declaración anual. Y tenemos otra parte que serían los papeles de declaración anual con sus notas, de tal forma que si tú llenas una declaración anual, los papeles hablen por sí solos. No tengas que venir a preguntarme qué puse ahí. O sea, que yo te dé mi papel de trabajo y tú puedas entender, o el que venga, sin problema puede entender mi papel de trabajo, que los papeles de trabajo sean claros y muy detallados. Ese sería mi consejo. Balance y papeles de trabajo bien claros y detallados, que hablen por sí solos. Perfecto, gracias. Bueno, pues yo creo que con estos últimos comentarios por parte de los contadores cerramos el tema, la plática del día de hoy, la charla del día de hoy. Perdón, interrumpirlo. ¿Cuáles serían sus 2 consejos? ¿Con qué se queda? Bueno, comparto lo que comentó el contador Alejandro. Sí, es muy importante el tema de el análisis y el estudio de los CFDIs durante el ejercicio, dice mucho. Un correcto control de CFDI, de ingresos, de deducciones, obviamente ayuda mucho en la elaboración de la declaración, pues prácticamente es la base. Lo que comentaba el contador Javier, el tener el papel de trabajo, obviamente también es lejos de tener una conciliación, un amarre de CFDIs. Pues bueno, al final del día el papel de trabajo con sus notas me ayuda a detallar cada uno de los campos que llené en mi declaración anual. El amarre de la balanza es muy importante porque pues de ahí parte la correcta determinación de los saldos. Vamos a decir dos saldos, clientes, proveedores. Es un correcto amarre pues me lleva a determinar si mis ventas facturadas o mis gastos del ejercicio realmente son los correctos, partiendo de los saldos que tengo por cobrar y por pagar. Es una serie es una mezcla de cosas que se tienen que
que analizar, que revisar, y sobre todo el papel de trabajo bien estructurado de lo que no implica un CFDI, que fue lo que platicamos hace un rato, temas de depreciación actualizada, ajustes inflacionarios y demás, que no, costos, muy importante, que en sí no implica nada relacionado con un CFDI, pero hay que tener papel de trabajo porque es por aquí, en estos rubros es donde normalmente se puede generar alguna discrepancia o supuesta discrepancia por parte de la autoridad, pero con un papel de trabajo bien detallado, pues podemos salir adelante, ¿verdad? Pues bueno, yo creo que cerramos con esto la charla del día de hoy. Les agradecemos. Gracias, contadores, producción. Muchas gracias. Y bueno, la idea es próximamente estar compartiendo por ahí otras charlas. Me gustaría tocar temas de, como platicamos hace un ratito, estímulos fiscales y por ahí temas relacionados con revisiones IMSS-Canacar. Acuerdos IMSS-Canacar, un tema muy sonado actualmente. Desde un par de meses hacia acá hemos estado por ahí con unos temas importantes. Vamos a tratar de comentarlos también en los próximos días. ¿Algo más que comentar? Sí, que prevemos, nos vamos invitando, esperamos estar próximas semanas. Estaremos tocando un poquito más de lo que va a ser personas físicas. Yo creo que personas físicas es un tema todavía más largo que una persona moral, ¿no? Hay muchos conceptos y particularidades que a veces una persona física aún no comprende eso, ¿no? Entonces yo creo que vamos a estar tocando en unos tips algo para poder estar dando esos consejos que hay que prever ahora que viene la declaración anual de personas físicas a partir del 1 de abril. Correcto. ¿No? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.